¿Y si te dijera que hay un camino secreto en el mapa que podría cambiar el comercio mundial? Un atajo que ahorra miles de kilómetros, millones de euros en combustible y que está despertando el interés de las grandes potencias, desde China hasta Rusia. Un camino que durante siglos estuvo oculto bajo el hielo, pero que hoy empieza a abrirse paso. Esa es la Ruta del Norte, una vía marítima que bordea el Ártico y que podría transformar la economía global, tal como la conocemos. Bienvenidos a Economía y Finanzas Sencillas, donde hoy vamos a descubrir por qué este pasaje helado podría convertirse en el nuevo epicentro del comercio internacional del siglo XXI. El sueño imposible de los exploradores. Durante siglos los europeos buscaron una ruta más corta para llegar a Asia. Desde el siglo XV, con el auge de las especias, la seda y los productos orientales, las potencias europeas necesitaban conectar Europa y Asia sin dar la vuelta al continente africano. Así nacieron las grandes exploraciones marítimas. Colón hacia el oeste, Vasco da Gama hacia el sur y otros hacia el norte, soñando con atravesar el Ártico. Pero ese camino estaba bloqueado por un enemigo invencible, el hielo. Durante siglos, el llamado Paso del Noreste fue una leyenda. Solo en el siglo XX, algunos buques rusos lograron atravesarlo parcialmente, gracias a rompehielos y condiciones excepcionales. Era una hazaña más científica que comercial. El hielo lo hacía impracticable durante casi todo el año. Hasta ahora, el deshielo que lo cambia todo. El calentamiento global está transformando profundamente el Ártico. En los últimos 40 años, la superficie de hielo en verano ha disminuido casi un 50%. Y lo que antes parecía una muralla blanca infranqueable, hoy empieza a abrir un pasillo. Cada año, entre julio y octubre, grandes tramos del Ártico quedan libres de hielo o con una capa tan delgada que los nuevos buques rompehielos pueden navegar sin problemas. Y aquí es donde entra en juego la economía. Si el hielo desaparece, aparece una nueva autopista marítima. La ruta marítima del norte conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, bordeando el norte de Rusia, desde el mar de Barents hasta el estrecho de Bering. Es, literalmente, un atajo entre Europa y Asia. Los números del atajo. Para entender la magnitud de este cambio, veamos los números. Un barco que viaja de Rotterdam, Países Bajos, a Shanghái, China, a través del Canal de Suez, recorre unos 20.000 kilómetros. Por la Ruta del Norte, esa distancia se reduce a 12.800 kilómetros, un 36% menos de recorrido. Esto significa menos días de navegación, menos consumo de combustible y menores emisiones. Por ejemplo, un buque portacontenedores que tarda 35 días en llegar por Suez, podría hacerlo en 22 días por el Ártico. Y hablamos de millones de euros en ahorro de costes por trayecto. Pero no solo eso, también evita zonas políticamente inestables o congestionadas, como el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca. Y tras el bloqueo del Canal de Suez en 2021, cuando un solo barco, el Ever Given, paralizó el comercio mundial durante una semana, muchos países y empresas empezaron a mirar al norte con otros ojos. El nuevo tablero geopolítico del Ártico. Claro, esta nueva ruta no pasa desapercibida para las potencias mundiales. El deshielo del Ártico ha abierto una nueva frontera geopolítica. El Ártico no pertenece a ningún país por completo, pero las aguas cercanas a sus costas, sí. Los principales actores son Rusia, Noruega, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, además de China, que aunque no tiene territorio ártico, se autodefine como un estado cercano al Ártico. ¿Y quién controla la Ruta del Norte? Rusia. Casi todo el trayecto discurre por su costa norte, y el gobierno ruso la considera una vía estratégica. De hecho, Moscú ha invertido enormes recursos en reactivar puertos, construir rompehielos y desplegar bases militares en la zona. Rusia ya gestiona el tránsito de buques extranjeros, cobra tarifas por el uso de la ruta y exige escolta de rompehielos bajo supervisión rusa. En 2023, el Kremlin declaró oficialmente que quiere convertir la Ruta del Norte en una alternativa estable al Canal de Suez para el año 2030. China y la Ruta de la Seda Polar. Por su parte, China tiene un interés enorme en esta nueva vía. El país depende del comercio marítimo, y casi todo su tráfico internacional pasa por rutas controladas por potencias occidentales o por pasos vulnerables. Por eso, en 2018, Pekín anunció su estrategia de la Ruta de la Seda Polar, una extensión del proyecto de la nueva Ruta de la Seda.
Su objetivo: invertir en infraestructuras portuarias y tecnológicas en el Ártico para asegurar el acceso comercial a esta vía. China ya ha financiado rompehielos, ha participado en exploraciones científicas en el Polo Norte y colabora estrechamente con Rusia para desarrollar el tráfico ártico. En los próximos años, podríamos ver buques chinos viajando por el norte de Siberia para llegar a Europa en tiempo récord. Una oportunidad, pero con riesgos. La Ruta del Norte promete grandes beneficios económicos, pero también plantea enormes desafíos. Primero, las condiciones extremas. Aunque el hielo retrocede, el clima del Ártico sigue siendo brutal. Temperaturas bajo cero, tormentas, falta de infraestructuras y riesgos para la navegación. No hay suficientes puertos de refugio, ni estaciones de reparación, ni cobertura de comunicaciones en todo el trayecto. Segundo, el riesgo ambiental. El Ártico es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Un accidente, un vertido de petróleo o una colisión con un iceberg tendría consecuencias devastadoras. Además, aumentar el tráfico marítimo acelera el deshielo por la contaminación y el hollín que se deposita sobre el hielo. Y tercero, la seguridad y la política. Las tensiones entre Rusia y Occidente hacen que cualquier cooperación sea complicada. Tras la invasión de Ucrania, muchas empresas europeas y americanas han suspendido sus proyectos conjuntos en el Ártico. Por tanto, aunque la ruta tiene potencial, su desarrollo dependerá también del equilibrio político global. El negocio detrás del hielo. Aun con todos esos riesgos, los países del norte están moviendo ficha. Rusia está ampliando sus puertos árticos en Murmansk y Arkhangelsk y ha construido la flota de rompehielos nucleares más grande del mundo. Empresas energéticas rusas como Novatek exportan gas natural licuado desde la península de Yamal hacia Asia a través de esta ruta. Noruega y Finlandia también han mostrado interés en conectarse a la Ruta del Norte mediante ferrocarriles y corredores logísticos. ¿El objetivo? Convertirse en puntos clave entre Asia y Europa del Norte. Y China, por su parte, está invirtiendo en tecnología de navegación polar, con buques capaces de cruzar el Ártico sin escolta. Las compañías de transporte internacional también observan con atención. Maersk, una de las navieras más grandes del mundo, realizó en 2018 su primer viaje de prueba por la Ruta del Norte. El resultado fue positivo, pero todavía no rentable a gran escala debido al alto coste operativo. Aún así, el mensaje es claro: el interés económico ya está sobre la mesa. Impacto en el comercio mundial. Si la Ruta del Norte se consolida, el impacto en el comercio global podría ser enorme. Los grandes ganadores serían los países del norte de Europa y Asia, que verían reducidos sus tiempos de envío y costes logísticos. Las empresas ahorrarían millones en transporte y emisiones, lo que podría trasladarse a precios más competitivos. Por el contrario, los grandes perdedores serían los puertos tradicionales del sur. Suez, Singapur e incluso Panamá podrían ver disminuir parte del tráfico marítimo que hoy los hace tan estratégicos. En otras palabras, el mapa del comercio mundial podría reescribirse. El eje del comercio se desplazaría un poco más hacia el norte, acercando a Europa y Asia y dejando en segundo plano a regiones intermedias. Más allá del comercio, recursos y poder. Pero la importancia del Ártico no es solo el transporte. Bajo su superficie se esconden enormes reservas de petróleo, gas natural y minerales. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que en el Ártico podría haber hasta el 13% del petróleo no descubierto y el 30% del gas natural del planeta. Esto convierte la región en una mina de oro, o mejor dicho, en una mina de hielo. Por eso, el control del Ártico no es solo una cuestión de rutas comerciales, sino de recursos y poder. Y en un mundo donde la energía y los minerales críticos son cada vez más estratégicos, dominar esta región puede marcar la diferencia en las próximas décadas. ¿Un nuevo orden económico polar? Lo interesante es que esta transformación no depende de una sola tecnología o país, sino de una combinación de factores. El cambio climático, la necesidad de nuevas rutas, el auge del comercio hacia Europa y la competencia geopolítica global. Si la Ruta del Norte se vuelve realmente operativa todo el año, podríamos estar ante una revolución comparable a la apertura del Canal de Suez en el siglo XIX. Una nueva autopista del comercio global, más rápida, más directa y mucho más fría. Conclusión. El hielo se derrite, las potencias se mueven y los mapas vuelven a dibujarse. La Ruta del Norte es mucho más que un simple atajo marítimo. Es un símbolo de cómo la economía mundial se adapta,
o se transforma ante los grandes cambios del planeta. Y aunque el futuro del Ártico aún está por escribirse, una cosa está clara. Quien controle el norte, controlará una buena parte del comercio del siglo XXI. ¿Te imaginas un mundo donde los barcos naveguen bajo la aurora boreal? Donde el hielo, antes un obstáculo, se convierta en la puerta de entrada a una nueva era económica. Eso es lo que está empezando a ocurrir en la ruta del norte. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más curiosidades sobre cómo la geografía y la economía moldean nuestro mundo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!